Chinoín, experiencia que da vida. Para el tratamiento de fracturas pélvicas complicadas, Madison Orto presenta Sistema de placas pélvicas Mantaro, un sistema completo para cubrir las fracturas más complicadas de pelvis y acetábulo. Madison Orto, innovación y tecnología al servicio de la salud. La vida no es esperar a que pase la tormenta, es aprender a vivir bajo la lluvia. Reciban un cordial saludo de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología, esperando que se encuentren bien tanto ustedes, doctores, personal de la salud, como sus familias. En la FEMECOT, una de sus principales funciones es de mantener la educación médica continua en nuestra especialidad, por lo que nos dimos a la tarea de organizar esta actividad científica y académica, que es nuestro primer Congreso Internacional Virtual FEMECOT 2020. Estamos atravesando por una crisis mundial debido a la pandemia del COVID-19, pero que también debemos de aprovechar las oportunidades que esto nos da y consideramos que es momento de innovar en este tipo de actividades y la FEMECOT, como la representación nacional de la ortopedia y traumatología, se da la tarea de organizar este primer Congreso Internacional Virtual FEMECOT 2020. Tendremos 141 profesores nacionales e internacionales, 47 módulos, 3 conferencias magistrales, discusión de casos clínicos, mesas redondas, presentación de trabajos libres, etc. La FEMECOT les da la bienvenida a toda la comunidad de ortopedistas y traumatólogos de nuestro país y también a nuestros amigos de 15 países que nos están acompañando a esta fiesta académica y científica y que aprovechemos la experiencia de todos nuestros profesores nacionales e internacionales. Bienvenidos a este primer Congreso Virtual FEMECOT 2020. Esperamos que cumpla con sus expectativas durante los 15 días que estará disponible nuestro evento y recordarles que todos somos FEMECOT. Muchas gracias. Buenas tardes desde México, buenas noches desde Madrid, ya son más de las 11 de la noche. Muchas gracias por la invitación al comité organizador y al comité científico a este primer Congreso Virtual Internacional de Ortopedia y Traumatología de FEMECOT. Es un placer para mí estar en este evento. Estos son mis conflictos de interés que no afectan a la siguiente presentación, que va a versar sobre cómo diagnosticar el choque fémoro-acetabular. Para empezar, simplemente quería exponerles este ejemplo. Vean esta paciente que vino a la consulta con 48 años y que
no todos nosotros siempre tendemos a intentar ver la radiografía. Yo vi la radiografía antes de entrar el paciente y pensé, bueno, claramente vendrá por un dolor en la ingle derecha. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando el paciente entró? Y lo que vimos es que venía por un dolor en la ingle izquierda sin tener ninguna sintomatología en el lado derecho. Por tanto, en la cadera podemos encontrarnos muy frecuentemente con esta disociación clínico-radiológica. Y esto se constata en estos dos estudios, el Framingham y Osteoarthritis Initiative Study, donde vemos cómo solo el 10% de los pacientes con dolor de cadera tienen alguna alteración radiográfica de degeneración en la radiografía y solo el 20% de las radiografías con artrosis van a presentar una clínica relacionada con la articulación coxofemoral. Por tanto, es muy importante explorar a estos pacientes para hacer este diagnóstico de esta patología. En general son pacientes jóvenes que vienen de muchos compañeros, vienen con una bolsa llena de pruebas diagnósticas, incluso algunos con cirugías previas, sobre todo cirugía de hernia inguinal o incluso laparotomías o cirugía ginecológica. En general es un dolor progresivo, no es traumático como en el vídeo que les pongo. Esto no es lo frecuente, pero a veces puede producirse. Lo normal es que sea un dolor poco a poco y en el que cuando vamos explorando e intentamos hacer esta prueba del rodillo, es decir, este giro del miembro a explorar con la pierna en extensión, no suele ser doloroso en la ingle. Si es doloroso, a veces se asocia a patología degenerativa avanzada. Este otro signo que miramos a los pies del paciente es el signo del dial test, de la marcación telefónica, y vemos una asimetría entre los dos lados en la rotación externa cuando están relajadas. Aquí vemos un ejemplo de esta paciente, donde vemos claramente que hay una asimetría entre los dos lados. Un lado tiene roto el calcetín y otro no, pero no es en el del calcetín roto la patología, sino que es el del otro lado porque esta paciente tenía una hiperlaxitud y la del lado derecho es la normal, el lado izquierdo era el doloroso. El test que todos conocemos y que se relaciona mucho con esta patología articular es el test del choque, el test del impingement, cuando hacemos en flexión, aducción y rotación interna muy suave. Si somos muy bruscos siempre va a ser positivo, pero si lo hacemos de forma normal o suave, es importante porque nos da una sensibilidad del 94%, pero es poco específico de este problema. Una vez que el paciente hacemos este test y le duele, si nos mantenemos ahí y hacemos una pequeña tracción, como recomienda nuestro amigo Manel Rivas de Barcelona, hacemos una descompresión de la articulación, se produce una mejoría del dolor, es decir, maniobra de impingement y hacemos un poquito de tracción y el paciente mejora. En estos pacientes también podemos ver la prueba de Faber para ver la asimetría también en esta flexión, rotación externa, es decir, la distancia desde la rodilla a la camilla o al suelo. ¿Y cuál es la correlación de las lesiones laborales que nos informan en las resonancias los radiólogos con estas exploraciones? Pues el dolor inguinal es el único que se relaciona con este problema articular de lesión labral y la maniobra de impingement y el Faber son las dos exploraciones que nos dan más información y pueden estar asociadas a la lesión labral. Esta sensibilidad aumenta si combinamos tanto el dolor inguinal como el Faber, como el test del impingement. Esas tres cosas nos aumentan la sensibilidad hasta un 97, 0,97. Y ahí este trabajo de los daneses, perdón, de holandeses, nos dice que la ausencia del dolor inguinal descarta el diagnóstico de choque femoroacetabular. Hay otra exploración que es la flexión a más de 90 sin rotaciones. Lo que intentamos detectar aquí es una compresión de la espina ilíaca inferior contra la zona de transición cabeza-cuello. Y hay otra maniobra que es la de McCarthy, que es partimos de la posición de impingement, el paciente le duele en impingement, es decir, flexión, aducción, rotación interna, y vamos haciendo extensión y rotación externa progresivas y vemos el recorrido, digamos, de la cabeza femoral alrededor de todo ese labrum para valorar dónde está el punto doloroso. Hay que explorar pacientes en decúbito lateral para ver patología en la región trocantérica o caderas en resorte externas, incluso en decúbito prono, donde vemos bursitis isquiáticas o patología de los isquiotibiales, así como la anteversión femoral. Les recomiendo que tengan una plantilla para recoger toda esta información porque si no es muy difícil y se nos va olvidando alguno de los aspectos de la exploración física. El diagnóstico diferencial es fundamental. Hay que ver los dolores referidos de zona lumbar, sacroiliacas o incluso de la rodilla, ver del abdomen, pacientes con esas hernias que decíamos o lesiones viscerales también pueden influir en todo esto. Y también el dolor extraarticular, dolor de la zona trocantérica o dolor que baja hacia la rodilla. Si vemos el dolor articular, debemos diferenciar alteraciones sin deformidad ósea, como pueden ser sinovitis o cuerpos libres,
Todos podemos recordar algún caso de esta condromatosis sinovial en la cadera, con esas imágenes en granos de arroz que vemos en esta artroresonancia y en esta imagen de artroscopia en seco, donde vemos esos pequeños granitos de arroz dentro de la articulación. También en esta patología sin deformidad ósea, lo más frecuente es que nos diagnostiquen en resonancia como lesión labral aislada y a veces podemos encontrar inestabilidad. Esta patología del labrum es sin duda la más frecuente que encontramos en nuestros pacientes con dolor, que vienen con esas pruebas en la bolsa, entre ellas una resonancia, ¿no? Pero mucho cuidado, puesto que en pacientes asintomáticos, y si hacemos estas pruebas de imagen, también podemos detectar esta lesión sin tener ninguna trascendencia clínica. En realidad no se trata de lesiones aisladas del labrum. Casi siempre son unas lesiones en la unión condrolabral, en los diferentes grados. Aquí les muestro en forma de burbuja la separación condrolabral y si avanzamos lesiones en bolsillo, pocket lesion, o estos flaps de cartílago en esa transición entre el labrum y el cartílago. Todo esto está muy bien, pero la mayoría de las veces, más del 50%, asocian alguna deformidad ósea que debemos detectar, bien sean displasias, deformidades tipo PERTES, necrosis. En la displasia claramente todos conocemos cómo se produce esa inestabilidad en la articulación y se producen esas lesiones labrales que vemos muchas veces muy parecidas a las del choque femoroacetabular. Aquí hay que medir los ángulos, el ángulo centro-borde, el ángulo de cobertura de tenis, índices de extrusión y a veces lo que habrá que hacer es hacer un tratamiento quirúrgico cuando fracasa el conservador y realizar estas osteotomías periacetabulares para corregir esta descobertura de la cabeza femoral con el acetábulo. Aquí vemos algunos ejemplos de esta técnica de osteotomía periacetabular. Además de esta patología de displasia, el diagnóstico princeps que encontramos en nuestros pacientes es el choque femoroacetabular. ¿Y de qué hablamos realmente? Es un choque entre la transición cabeza-cuello en la que no es un osteofito, puesto que el cartílago en esa zona es normal, es una deformidad de esa cabeza. De hecho, en el consenso de Gorwick de hace un par de años, lo que vemos es como en una reunión multidisciplinar se sientan las bases de estas nuevas definiciones. No debemos hablar de choque asintomático ni deformidad CAM o pincer, esto debería evitarse, y debemos hablar de morfologías, no de deformidades. Morfología CAM, morfología pincer y el síndrome acetabular cuando hay una asociación de estas morfologías junto con síntomas clínicos, con estos tres pilares de síntomas clínicos, signos clínicos y imágenes radiográficas. Todos conocemos los diferentes tipos, el tipo tenaza, donde se ve una sobrecobertura, es importante esto valorarlo en una buena radiografía anteroposterior de pelvis. Aquí vemos siempre esta pared posterior y esta pared anterior como se sobrecruzan y dan el signo del cruce, crossover sign, y la medialización de la espina isquiática, lo podemos ver lesiones en la transición entre el labrum y el cartílago, y esto es lo que vemos en esta animación de cómo se produce. Es ese choque por esa sobrecobertura y una lesión en contragolpe en la parte posterior inferior a esta lesión de la parte de la transición cabeza-cuello. Ahí vemos esta sobrecobertura, cómo va produciendo ese choque y ese daño en esa zona débil, en la transición entre el labrum y el acetábulo, en ese tipo pincer, y vemos cómo se daña esa estructura débil con esas lesiones que hemos visto antes, a veces en bolsillo, a veces en lesiones simples. El otro tipo es el tipo CAM, que es más conocido por todos. Es un problema en la transición cabeza-cuello con esa jiba, esa prominencia que se da a veces en epifisiolisis, a veces muy marcadas, otras veces más sutiles, las alteraciones del cierre fisario en esa parte que aplanan esa esfericidad de la cabeza femoral y ese daño se puede limar, se puede resecar, ese tipo CAM, esa deformidad tipo jiba y tener una anatomía un poco más, una morfología más normal, ¿no? Ahí vemos otro signo de tipo CAM, donde si medimos el ángulo, este ángulo objetivo que se llama alfa, ángulo alfa, que sería el eje del cuello y donde corta la circunferencia de la cabeza a la zona anterior, ahí vemos el ángulo alfa, cuando hay una prominencia, este ángulo alfa está aumentado mayor de 55 grados y eso sería patológico. Podemos hacer un TAC en 3D para ver estas deformidades, tanto de displasia como de prominencia de la espina ilíaca, como ven ahí, o el tipo CAM asociado. Es interesante. Y en este tipo CAM, en esa animación, lo que podemos ver es ese daño también en la unión entre el labrum y el acetábulo, en ese cartílago y la transición entre el cartílago y el labrum, por esa prominencia, por esa jiba. Y se producen esas lesiones del labrum que vemos ahí.
Si vemos el mismo vídeo de animación, vemos esa CAM, esa prominencia de la transición cabeza-cuello, cómo daña en ese espacio entre el labrum y el cartílago. Ahí lo vemos claramente cómo puede dañar este tipo CAM en esa zona de transición débil, esa transición histológica débil entre el labrum y el cartílago acetabular. Cualquiera de estas patologías que les he dicho se pueden tratar de múltiples maneras cuando fracasa el tratamiento conservador. Se puede tratar con luxación segura, con abordaje mini anterior o con artroscopia, como hablarán mis compañeros a continuación. Por tanto, en conclusión, decir que debemos conocer las diferentes causas de dolor de cadera en estos pacientes jóvenes para poder ofrecer la alternativa quirúrgica mejor según ese diagnóstico y poder retrasar la implantación de una prótesis. Muchas gracias a todos. Hola, muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer al comité organizador, especialmente a Darío, por la invitación, por la oportunidad de compartir, aunque sea virtual, con muchos amigos que no veo hace mucho tiempo, y para todos un gran abrazo desde Chile. La indicación es fundamental, sobre todo hoy que las indicaciones han ido en aumento, así en una displasia importante o en una fractura por estrés, no tiene ninguna sentido una artroscopía como manejo único de la lesión. Parte muy importante de la planificación es definir si nuestro tratamiento artroscópico pretende ser el tratamiento definitivo de la patología en un pinzamiento puro, o si es parte de un tratamiento como puede ser asociado a una displasia. Esta es una parte clave de la cirugía. Si uno posiciona mal al paciente, el paciente puede tener compresiones en partes blandas o puede soltarse durante la tracción, vamos a perder la tracción y va a ser muy complejo. De todas maneras, es muy bueno estar con el equipo entrenado. Vamos preoperatoriamente que el espacio se abra porque tiene su espacio amplio para darnos tiempo y que la mesa de tracción esté en la posición adecuada. Hoy no saco ninguna de las partes de la mesa porque eso me va a ayudar más adelante en la realización de la artroscopía, especialmente en la parte lateral, en la parte del CAM, y no me provoca ninguna molestia para ver el espacio articular, que es lo que me interesa ver. Solo hago un rayo en esta fase, suelto la tracción, cuento cuántas vueltas le di para tener exactamente el número y cuando tengo los campos hechos, retomo la tracción. El anterolateral lo hago modificado, lo hago más distal y más lateral, lo más anterior, lo más lateral posible, anterior al trocánter mayor, y lo hago con 7 a 10 grados hacia posterior. Y establezco mi segundo portal anteromedial, que también lo hago más distal y lo más medial posible para tener una buena zona de trabajo y evitar lesionar el labrum. Evolucionado bastante es en el concepto de la capsulotomía. Si antes inicialmente era completa o muy amplia, hoy la hacemos solamente a demanda. De acuerdo a las características del labrum será nuestra opción y de acuerdo a las preferencias del cirujano. Cuando tenemos un pincel muy severo, en nuestro caso, por ejemplo, en un paciente de más de 45 o 50 años, yo no tengo ningún problema en resecarlo. Distinto es cuando tengo en el otro extremo un paciente joven que le estoy haciendo una artroscopía pre-GANS. Aquí ustedes ven los tipos de sutura. Inicialmente hacíamos trans, hoy hacemos los extraarticulares perilabrales bloqueados. Este es un punto que presentamos en el ACAS el año 2019. Es un punto que nos permite biomecánicamente mucha firmeza en el labrum y que además evita la estrangulación y evita también que el labrum se vaya muy hacia cefálico. Tiene una lesión tipo Conan 1 en la que vamos a hacer unas perforaciones o microperforaciones retrógradas. Estas microperforaciones retrógradas bien subcondrales para tratar de que en este lecho sangrante se adhiera nuevamente el cartílago al hueso. También se pueden hacer perforaciones transcartilaginosas. Personalmente no las prefiero y creo que están indicadas así en la lesión de abajo, que es un Conan tipo 3.
sí están indicadas en las lesiones Conan tipo 4, que son las que ustedes ven abajo, y que tratamos de lograr una formación de fibrocartílago. Si encontramos un patrón como el de arriba, aunque la radiografía sea de Pincer, tenemos un patrón que es CAM, tenemos un labrum que es grande, un labrum que está desinserto y no está osificado. Distinto es en el patrón del medio o el de abajo. Por lo tanto, cómo tratar la articulación en un Pincer va a depender de nuestros hallazgos intraoperatorios. Prácticamente viene prepicado desde la casa del paciente y sabemos exactamente con nuestra planificación preoperatoria y con nuestros hallazgos intraoperatorios qué es lo que tenemos que ir a resecar. Vemos ahora en la radiografía es la planificación clásica, o yo diría más bien la antigua que hacíamos anteriormente a esta nueva modalidad en la que demarcábamos y tratábamos de ir a normalizar una cadera. Esto no lo tenemos en todos los pacientes y menos aún en aquellos pacientes, como les decía yo, que tienen morfología Pincer, que nos basamos fundamentalmente en los hallazgos intraoperatorios para ver cuánto tenemos que resecar de tejido óseo y qué vamos a hacer con el labrum. Un labrum tipo Pincer, en que es un labrum pequeño, osificado parcialmente, y que en todos ellos hacemos una resección ósea extraarticular sin desinsertar el labrum. Habitualmente con una resección de 5 milímetros es suficiente. Ustedes ven cómo podemos llegar completamente hacia lateral y completamente hacia medial. Una vez que hemos completado la resección hacia medial y lateral, empezamos a reparar el labrum y lo primero que hacemos es poner un punto para ordenar este labrum. Ese punto yo lo llamo colomba porque esta es la artroscopía de una de mis hijas que se llama colomba, y con ese punto, una vez que ya tengo el labrum ordenado, después paso a poner los puntos que le van a ir a dar la firmeza. Soltamos parcialmente la tracción y vemos cómo se ajusta el sello articular. Y como les dije, inicialmente no sacamos las pierneras porque eso nos permite que el paciente esté con las dos piernas en la cama, y cuando el ayudante quiere hacer abducción, rotación interna o flexión lo hace cómodamente. Y si el ayudante está cómodo, el cirujano puede operar. Vamos a hacer flexión y vamos a llegar hacia la base del cuello para marcar nuestro nivel más lateral, y luego vamos a ir hacia la parte proximal y vamos a obtener nuestro nivel proximal. Si tenemos una demarcación como la anterior, es fantástico. Si no, lo hacemos en forma arbitraria. Arbitraria, como les decía, es en 30 a 40 grados de flexión, y de acuerdo a la condición que tengamos el cartílago, demarcamos la zona proximal. Ya no uso desde hace mucho tiempo el control radioscópico. Es mucho más importante para mí ver el control dinámico de la resección. La verdad es que la radioscopía en pabellón solo logra que nos irradiemos y nos va a engañar. Hoy los modelos cambian. Hoy nuestro modelo es ir a resecar en forma completa la resección desde lo más en la base del cuello posible, como lo vemos arriba a la izquierda, hacia medial, hacia lateral, bien en la zona central, en forma completa, pero no en exceso. Una vez que hemos completado la resección ósea, vamos a ir a probar en forma dinámica nuevamente la falta de pinzamiento y la movilidad completa en un rango muy amplio. Como les digo, no uso rayos, me baso en la visión directa, además que es lo más que puedo hacer, aunque el rayo me dijera que tengo que sacar alguna imagen, que habitualmente no es así. Yo ya no puedo llegar ni más medial ni más lateral por la presencia de los vasos. Queremos lograr llegar lo más cerca posible del labrum con nuestra resección sin que la deformidad entre a la articulación
Quiero agradecer por su atención. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Marc Tey, vengo de Barcelona, en España. Ante todo, mi agradecimiento por la invitación a participar en este congreso de FEMECOT y primer congreso virtual. En este caso me han invitado a hablar de cómo tratar los defectos de tipo CAM en la cadera. Bien, hace 6 años, en el congreso de FEMECOT en León, se me invitó a hablar de algo parecido. En esta ocasión era sobre si existía el conflicto femoroacetabular, sobre si debíamos considerarlo. Era una época en la que todavía la comunidad de cirujanos de cadera estaba dividida entre los escépticos, los que consideraban que esto del conflicto femoroacetabular probablemente era un concepto erróneo, que no necesitaba algún tipo de tratamiento, y aquellos que habían abrazado las técnicas de cirugía de preservación y la cirugía artroscópica en particular, y que tal vez con poco criterio trataban todas las deformidades de tipo CAM sin tener muy claro cuándo había que considerarse el tratamiento o no. Han ido pasando los años, la evidencia se ha ido desarrollando a multitud de trabajos retrospectivos, prospectivos, randomizados. Creo que la evidencia es clara y aplastante en estos momentos. Me gustará solo mencionar este artículo. Es un artículo publicado en el Lancet en el año 2018. Pocos artículos de nuestra especialidad se publican en el Lancet. En este caso, un artículo de Damien Griffin y el grupo británico, que hizo un trabajo con un nivel de evidencia 1A, el mayor posible, donde comparaban la artroscopia de cadera frente al tratamiento conservador para el síndrome del choque femoroacetabular, con una evidente ventaja para el tratamiento artroscópico. Esto, junto con los registros, creo que es la base más clara de la evidencia, registros, el inicial, el danés, pero también el británico, el sueco, y también uno que hemos iniciado en la península ibérica, el Registro Ibérico de Artroscopia de Cadera. Es una iniciativa del GIPCA, el Grupo Ibérico de Preservación de Cadera, y promovido por la Asociación Española de Artroscopia, que es la base, lo que realmente nos demostrará qué resultados tenemos, qué es lo que estamos haciendo y qué valor tiene lo que estamos haciendo. Bien, ¿qué es este CAM? Desde el punto de vista mecánico, es el CAM significa leva en inglés, o una leva, es un elemento que permite la transformación de un movimiento circular, en este caso la cabeza del fémur, en un movimiento rectilíneo, que sería el pistón en un motor, y que en este caso sería un cizallamiento, porque no puede haber un movimiento vertical, pero sí sería un cizallamiento en esa unión controlabral. El elemento mecánico circular está sujeto a un eje por un punto que no es su centro geométrico, y por eso va provocando esa fuerza de cizallamiento en la zona o en la unión condrolabral. Bien, este CAM podemos leerlo como un proceso patológico, porque efectivamente nos lleva a esa lesión condrolabral, pero cuidado, también podemos entenderlo como un proceso fisiológico. Podría tener una función igual que estas rampas de frenado de las vías rápidas, donde el CAM nos protegería de un impacto del rodete acetabular y del reborde acetabular en el cuello femoral. Por lo tanto, hay que ser cuidadoso en que utilizamos. De hecho, si vamos a la anatomía de los mamíferos, vemos que hay dos tipos de caderas. La coxa recta, estas caderas de fuerza, que son las propias de los animales de la sabana, como los caballos, adaptadas para correr, para saltar. Son caderas de fuerza. En la imagen, una cadera de un caballo con una morfología de tipo CAM evidente. Y en el otro lado tenemos la coxa rotonda. Es una cadera de agilidad, la de los animales del bosque, adaptada para escalar, para nadar, con una esfericidad completa. El ser humano participa de las dos. En un 70% tiene una coxa rotonda, pero en un 30% tiene una coxa recta.
El problema está cuando un individuo con una coxa recta pretende hacer una actividad como esta, la esgrima, que exige una gran agilidad, una gran flexión y rotación interna de la cadera. Entonces, cuando se produce ese daño en la estructura condrolabral que desencadenará todo un proceso fisiopatológico que nos puede llevar hacia la artrosis de la cadera. Bien, ¿y qué opciones tenemos? Pues podemos modificar la función o podemos modificar la anatomía. Probablemente podemos convencer a estos canes de pasarse al ajedrez, pero difícilmente conseguiremos convencer a un deportista profesional o un apasionado de un deporte que abandone su pasión por culpa de sus caderas. No nos queda pues otro remedio que modificar la anatomía y en este caso eliminar este can, que hemos de considerar como un offset cefálico disminuido, menos de 8 milímetros, o como esta morfología, este BAM o este pistol grip en la cabeza femoral, o como una deformidad en la cabeza femoral secundaria al SCAFI o un PERTES. Y siempre, siempre considerar la torsión femoral que dará mayor o menor protagonismo a este CAM. Así, esta misma CAM con una retrotorsión tendrá un impacto mucho mayor que si este sujeto tuviera una torsión femoral aumentada o exagerada. El objetivo de la resección del CAM es evitar el cizallamiento condrolabral, por supuesto, pero preservar la vascularización femoral, mantener el sellado articular, mantener la estabilidad articular. Y por ello los gestos quirúrgicos anditados. Hablaremos un poco de ellos. El acceso al CAM, tradicionalmente hablábamos de la luxación segura, del abordaje anterior o del abordaje artroscópico. Creo que hoy día el abordaje artroscópico es el gol estándar en las lesiones habituales. Los objetivos han de ser varios. Lo primero hemos dicho a todos aquellos, pero también hemos de intentar evitar las complicaciones que se nos pueden presentar, como es la neuropraxis. Probablemente la evolución hacia mesas de tracción sin pivote central, como esta, donde ven que sin pivote central pusimos una buena tracción con el monitor detrás y esto se consigue dándole un cierto confort con un sistema y un aparataje específico con este 10-15 de Trendelenburg junto con una correcta visualización del CAM. Esto es fundamental, conseguir ver bien esta morfología en toda su dimensión antes de empezar la resección creo que es fundamental y para ello mi consejo es hacer una capsulotomía amplia, generosa, que nos permita visualizar completamente este CAM. Para ello, además de las capsulotomías, podemos utilizar estas suturas que nos van a ir permitiendo traccionar de la cápsula desde un lado, desde el otro, para permitirnos visualizar adecuadamente la cabeza del fémur, toda la transición entre la cabeza y el cuello e incluso la base del cuello. Así conseguiremos hacer una resección generosa, correcta, armónica, donde no trataremos de convertir esta convexidad en una concavidad, sino que trataremos de disminuir el radio de esta convexidad hasta lograr una morfología como la que deseamos, pero manteniendo el sellado articular, preservando la morfología original de la cabeza femoral. Para ello tendremos un control intraoperatorio que podemos hacer con un test de impingement intraoperatorio, pero también con un control fluoroscópico intraoperatorio para asegurar haber llegado al objetivo deseado, con todo este software que se ha ido desarrollando que nos permite una navegación intraoperatoria que nos va a permitir un control exhaustivo del ángulo alfa durante nuestra cirugía. Así pues, como resumen, no todo CAM necesita cirugía, hay que evaluarlo bien y evaluarlo considerando siempre también la torsión femoral
para decidir el mejor tratamiento. Hay que tener un manejo capsular intraoperatorio excelso para preservar la cápsula, para evitar la inestabilidad. Hay que tratar de evitar esa neuroapraxia, esa es la complicación más frecuente y que fácilmente puede ser eliminada. Y hay que implementar medidas de control intraoperatorio para conseguir unos resultados. Muchas gracias. Aquí me despido, no sin antes invitarles a contactar con nosotros, a venirnos a visitar. IMUF Traumatología, este centro acreditado por la Asociación Española para la Formación de Artroscopia. Ahí está nuestra dirección mail, mi dirección mail, nuestra página web, por si quieren visitarnos. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es el doctor Antonio Porto Salas y a todo FEMECOT muchísimas gracias por su atenta invitación. El tema que voy a dar es acerca de artroscopía de cadera y qué voy a hacer con el labrum acetabular cuando éste se encuentra roto o dañado. No tengo ningún conflicto de interés relacionado con esta charla. Y acerca de las contribuciones de nuestro labrum acetabular. Sabemos que es un anillo de fibrocartílago que va a abrazar al acetábulo en toda su periferia. Sabemos que es muy vascularizado y que tiene una consistencia gruesa y firme. Sabemos que crea un sello de succión, por ende crea una estabilidad en la cadera, y en estudios se ha encontrado que cuando hay una sección de este labrum o una ruptura o no funciona normalmente, hay mayor estrés entre el cartílago del fémur y del acetábulo. La etiología de las rupturas de este labrum se dice que el 87% se deben a anormalidades óseas estructurales. El Dr. Ganz introduce el concepto de pinzamiento femoroacetabular como la causa principal de dolor de cadera, de las rupturas y de artrosis temprana. El Dr. Lüning nos menciona cómo la preservación de cadera o esta cirugía artroscópica, cómo puede prevenir esa artrosis. En un estudio muy importante, el Dr. Safran nos menciona cómo el labrum acetabular, al ser roto, provoca mayor estrés, provoca dolor y por ende inestabilidad y obviamente artrosis de cadera. El diagnóstico de las rupturas del labrum pues obviamente es con el paciente en la clínica, encontrando pues un signo en C, un dolor anterior, un FADIR positivo, un FABER, un log roll. Puede haber inestabilidad y puede haber bloqueo cuando las rupturas son más grandes y mayores. Es bien importante obtener una detallada evaluación radiográfica con medición de ángulos para descartar obviamente este síndrome de pinzamiento femoroacetabular y ver si el paciente se encuentra con una displasia limítrofe, con una retroversión, una anteversión, ver cómo está su cuello, si está en varo, si está en valgo, y obviamente ver que no haya artrosis. La gama de radiografías que solicitamos en un paciente con sospechas de labrum pues son una AP de pelvis, una rana de cadera, una cross table y una dona a 45 grados, que nos van a mostrar en dónde se encuentra esta deformidad, tanto femoral y acetabular. El diagnóstico, como ya lo mencionamos, de estas lesiones labrales, pues obviamente son primeramente por la clínica, la exploración física, las radiografías, la resonancia magnética, el cual hay que tener cuidado porque estas nos pueden dar falsos negativos y falsos positivos, y un estudio el cual es diagnóstico terapéutico y que tiene un 90% de confiabilidad, como nos menciona el Dr. Bird, es una inyección ya sea con gilocaína o con una combinación de gilocaína con cortisona y con ácido hialurónico. Pero bueno, ¿por qué tenemos que reparar el labrum? Pues según el Dr. Larson, en el 2009, él hizo un estudio en donde comparó dos grupos, el cual a un grupo le realizó una debridación labral y al otro grupo le realizó una reparación labral, y encontró una superioridad en los pacientes donde hubo reparo labral, y el cual él menciona que se restauró la función normal de esta cadera. En otro estudio por el Dr. Bedi, en el cual hicieron un metaanálisis y encontraron que todos los scores incrementaron para la reparación del labrum, y él menciona cómo resulta en una mejoría significativa sobre la debridación del labrum. En otro estudio por el Dr. Benjamin Dome, en un análisis multicéntrico en el cual estudian en 4 hospitales de alto volumen,
y ellos encuentran incrementos significativos en todos los scores después de la reparación labral. Y bueno, hablando ya de la técnica y funcionamiento, pues obviamente el labrum se puede abordar por una artroscopía de cadera en decúbito supino, como lo hacemos nosotros, y con una flexión modificada de la cadera para poder relajar tu cápsula. Nosotros en lo personal no usamos un poste, sino usamos otra técnica posicionadora en el cual no lesionamos tanto el área genital, accedemos a la cadera y la distraemos sin ningún problema. Los portales que utilizamos son el portal anterolateral de visión, el portal peritrocantérico de trabajo para realizar la capsulotomía y un portal medio anterior o un portal peritrocantérico distal para poder hacer la reparación del labrum, como se ve en este video. Comenzamos primeramente sin traccionar la cadera. Primero hacemos una femoroplastia, el cual hacemos en una técnica convencional como todos. Tratamos de reproducir arcos de movimiento para verificar que no hay un pinzamiento de cadera. Esto es mediante un test dinámico, y lo que hacemos es que obtenemos una cadera esférica y anatómica para dejar libre este pinzamiento o este choque entre el fémur y el acetábulo. Posteriormente, cuando terminamos en el compartimento central, vamos al compartimento periférico, nos vamos al compartimento central, en donde visualizamos la articulación de la cadera, tanto el acetábulo, el ligamento redondo, la cabeza del fémur, y muy importante visualizar e inspeccionar la unión condrolabral para posteriormente, si está rota, realizar una reparación del labrum mediante anclas. Después nosotros retiramos tracción para hacer una acetabuloplastía o trabajar este acetábulo y producir un lecho sangrante, y donde vamos nosotros a reparar este labrum y colocar nuestras anclas. El instrumental necesario para una reparación adecuada del labrum, pues obviamente tienes que tener y contar con todo tu instrumental o todo tu arsenal, el cual involucra obturadores, picos de pájaro, pasadores, suturlazo, tus anclas de cadera, de longitud de cadera. En lo personal inicié con anclas de hombro, el cual pues sí batallé por la longitud, y ahora ya las casas comerciales, la mayoría tienen longitud de cadera. Como vemos aquí un video, este es un ejemplo de un paciente en el cual ya se terminó la femoroplastia. Posteriormente se realiza un test dinámico de pinzamiento, ver que no pince el fémur sobre el acetábulo, y se tracciona a visión directa. Se despega un poco la cápsula para poder hacer o realizar una acetabuloplastia y medir en dónde vamos a colocar las anclas. Posterior a esto se pasa un pico de pájaro con las suturas ultra resistentes para estas lazarlas o hacer un loop sobre el labrum, y posteriormente colocar unas anclas 2.8 sin nudos de fibra de carbono de impacto en toda la ruptura, y dependiendo en la zona, ya sea a las 9, a las 10, a las 11 o a las 12, como en este caso lo pueden ver. Pero ¿qué pasa cuando tenemos pacientes muy jóvenes, muy activos, cuando entramos a su cadera y se encuentra con un labrum completamente calcificado, un rim acetabular osificado y obviamente sin un sello de succión? Pues estos pacientes, como en este caso y en este video que les muestro, es un paciente que tiene una deficiencia labral importante, el cual no es candidato a una reparación labral, y a este paciente obviamente le tenemos que realizar una reconstrucción del labrum. En este paciente se le hizo esa cirugía, y como ven ustedes aquí, se utilizó un labrum segmentario de 6 centímetros para colocarlo y darle vitalidad a esa cadera. ¿Y cuándo es indicado esta reconstrucción del labrum? Pues bueno, cuando hay labrums irreparables, cuando hay labrums disfuncionales, o cuando están unos labrums muy delgados o muy grandes como en los displásicos, pero están no funcionales, cuando está osificado y calcificado este labrum, obviamente también cuando los pacientes tienen un pincer muy elevado, una angulación muy elevada, y son jóvenes y muy activos. Como conclusión, sabemos que la artroscopía de cadera es efectiva, con resultados excelentes para el síndrome de pinzamiento y las rupturas del labrum acetabular. Sabemos que la artroscopía de cadera y la reparación labral tienen una curva de aprendizaje larga.
no es tan sencillo cómo se ve reparar un labrum. Una cosa es tu curva de aprendizaje de una artroscopía de cadera y la otra es cómo vas a reparar el labrum. Por eso es muy importante hacer cadáveres, hacer talleres y obviamente hacer una técnica de manejo de suturas y practicarla, practicar y practicar. Es muy importante no evertir el labrum y no romper el sello de succión, ya que vamos a tener un labrum reparado pero sin función. Y no tener mucho cuidado con pacientes jóvenes artrósicos. El paciente que cuente con un espacio de menor de 2 milímetros, hay que tener mucho cuidado porque es un paciente que vamos a realizar, a acelerarle la artrosis o hacer una catástrofe en ellos ofreciéndoles esta artroscopía de cadera. Y bueno, cuando el labrum sea irreparable, pues hay que construirlo. Muchas gracias por su atención y que tengan excelente día. De los módulos de cadera y tenemos tres ponentes internacionales, el doctor Oliver Marín de Madrid, el doctor Martey de Barcelona, el doctor Dante Parodi de Argentina. Perdón, me equivoqué, perdón, disculpe doctor, ya me puso tacha. Muy bien. Bueno, como vamos a hacer un resumen de lo que hacemos comúnmente al realizar la artroscopía de cadera. Le pediría primero al doctor Oliver Marín. ¿Cuál es el paciente típico, un paciente típico con pinzamiento femoroacetabular? Lo primero, muchas gracias por la invitación a este congreso desde la noche de España. El paciente tipo es típico paciente joven con un buen espacio articular, es decir, con escasa alteración en el cartílago articular, con un dolor resistente a tratamiento conservador y que no le permite hacer sus actividades deportivas y diarias. Ese paciente típico, a mí personalmente me gustan más los varones, pero como digo, es fundamental que el espacio articular, es decir, el cartílago, tenga un buen grosor, un buen estado, ¿no? Muy bien. Doctor Martey, ¿qué estudios de imagen le solicita al paciente? El principal estudio de imagen que siempre hemos de preservar es la radiografía. La radiografía nos va a dar una imagen de la anatomía y de la biomecánica de este paciente. Y cada vez más estoy convencido de que la radiografía se debe complementar con un estudio torsional. Tal vez haciendo un test de Craig podemos tener una aproximación a la versión femoral de nuestros pacientes, pero no está de más tener un estudio torsional, dado que el grado de resección que haremos hay que adaptarlo al grado de torsión femoral que tenga. Así un paciente con una retrotorsión femoral probablemente necesitará una resección más profunda que aquel que tenga una antetorsión aumentada. Respecto al estudio de resonancia magnética, hay la duda si hacerlo con contraste, sin contraste, si 3 teslas, si 1,5 teslas. Yo me mantengo fiel a la resonancia magnética con contraste, a la artorresonancia magnética, para valorar el grado de lesión labral que pueda haber, pero sobre todo el grado de lesión condral y su extensión que va a repercutir en las expectativas del paciente. Doctor Dante, ya tenemos el diagnóstico, tenemos una lesión, vamos a decir, un paciente, una lesión mixta. ¿Cómo ya lo vamos a operar al paciente? ¿Qué posición usa para operar al paciente? ¿De cúbito supino, de cúbito lateral? ¿Está el micrófono apagado, doctor Dante? Ahora sí. Es que me habían retado por estar hablando fuera de tiempo. Muchas gracias por la invitación. Vine desde Chile esta vez, no de Argentina. Perdón, doctor. No pasa nada. Yo lo hago en decúbito supino. Siempre lo he hecho así. Creo que es una posición más simple porque si uno se pierde, que no es muy difícil, cuando das vuelta hacia un lado o hacia el otro, sobre todo en el acetábulo, uno puede mirar un poco hacia atrás y ver hacia dónde apuntan tus cosas.
creo que es una posición además más cómoda para trabajar, porque cuando uno lo pone en decúbito lateral al paciente, los portales terminan quedando desde arriba y la verdad es que creo que es mucho más incómodo. Y recién estuvimos discutiendo si usar o no usar tracción. Personalmente yo aún sigo usando tracción muy bien protegida, todas las zonas de apoyo, y trato de minimizar el tiempo de tracción. Doctor Portos, ¿qué posición utiliza? Hola, muchas gracias a todos por la invitación. Yo también concuerdo con el doctor Dante. Mi entrenamiento lo hice en una posición lateral y posteriormente fui cambiando a una posición supina. Se me hace más agradable cómo yo anatómicamente me posiciono ahí en la cadera, en el acetábulo. Entonces, igual los instrumentos mucho más cómodos para sostener ahí todo, ¿verdad? Entonces, en posición supino, igual. Doctor Oliver, ya estando adentro empezando la artroscopía, ¿qué portales utiliza de inicio? Yo inicialmente, como han presentado mis compañeros en alguno de los vídeos que hemos visto en esta mesa, empiezo en seco, en un portal anterolateral, e intento hacer el segundo portal, un portal modificado que utilizaba mucho Mark Philippon, anterolateral distal, y con esos dos generalmente te puedes manejar en el inicio. En algunas situaciones de algunas anclas tienes que buscar un portal un poquito más anterior. Pero yo con esos dos y ese portal accesorio me suelo manejar, pero siempre entrando en seco al principio, antes de abrir el segundo portal. Muy bien. Doctor Mark, la artrotomía que hace, ¿la hace punto a punto uniendo los dos portales? Más o menos, ¿qué longitud tiene su apertura de la cápsula? Yo considero que lo importante es ver muy bien. Si hago una capsulotomía pequeña, acabo resecando los bordes de esa capsulotomía para poder ver a un extremo y al otro, para poder llegar de un lado al otro del labrum. Así que al final he acabado haciendo capsulotomías muy amplias, tan amplias como sea necesario para que la cápsula no esté estorbando y al finalizar el procedimiento tener el máximo de tejido capsular preservado y poderla cerrar bien. Desde que tenemos instrumentales que nos permiten cerrar bien y adecuadamente las capsulotomías, creo que no abrirla y estar jugando o estar sufriendo para ver si estamos haciendo una correcta resección es innecesario. Hago una capsulotomía en T muy amplia y luego la cierro completamente. Muy amplia. Doctor Dante, ¿cómo la hace usted la capsulotomía? Yo concuerdo con Mark en que hay que ver muy bien, pero me gusta hacerme la vida difícil y hago las capsulotomías muy pequeñas. Optimizo, como dice Oliver, los portales para que el anterolateral sea un poco más distal, igual que el anteromedial un poco más medial y un poco más distal. Y la capsulotomía las hago de tal manera que me entre solamente la cánula de protección para las suturas de 8,5 milímetros. Para la parte acetabular eso es bastante buena visión. Se complica un poco efectivamente cuando uno quiere hacer el bump, que ahí la visión es más restringida, pero con algunos trucos de ir levantando la cápsula con la misma fresa, uno puede ver todo y de esa manera no cierro la cápsula. Doctor Oliver, ¿la longitud de su capsulotomía? Yo voy a discrepar con mi amigo Martey de Barcelona. A mí, si no es necesario, no me gusta hacer una capsulotomía amplia de entrada. Coincido más ahí con Dante. Intento hacer una interportal o por lo menos aproximar, a veces ni siquiera es necesario, y según las necesidades del paciente, no es lo mismo una jiba más grande o una más pequeña, no es lo mismo, como ha dicho Mar antes también, un paciente con más retroversión o más anteversión para llegar bien. En muchos pacientes puedes llegar bien con una capsulotomía interportal. Doctor Portos, su entrada a la articulación, ¿cómo la haces? Yo sí hago la capsulotomía un poco más amplia. Acceso yo la cadera fuera adentro del espacio periférico hacia el espacio central. Y yo sí, igual como el doctor Mark, yo me gusta visualizar bien toda mi cabeza del fémur,
mi unión de cuello-cabeza para resecar la morfología tipo CAM, y utilizo unas riendas, unos puntos de sutura en las porciones, en los brazos de la cápsula, y me ayuda un poco para tener mejor visualización. Muy bien. En una lesión del labrum, que esté un labrum que esté muy dañado, deshilado, doctor Oliver, ¿qué haría? Una lesión de un labrum de 2 centímetros que está deshilado, desfibrilado, ¿qué le haría a esta lesión? Primero, lamentarme por una mala indicación y después intentar repararlo de alguna manera. Habitualmente yo creo que las lesiones, principalmente cuando las veo, por lo menos en las indicaciones que yo hago, son en la unión condrolabral, y intento evitar que los pacientes con un labrum muy degenerado hacer esa indicación. Cuando está así y no puedes reparar ese labrum de ninguna manera, tienes que hacer una reconstrucción, ¿no? Claramente, lo que pasa es que tienes que estar preparado y haber hecho previamente esa planificación de hacer ese tipo de cirugías, ¿no? Félix, tenemos que terminar. No sé si quieres cerrar, agradecer a todos, porfa. Muy bien, muchas gracias por asistir a este webinar desde Chile, Barcelona, Madrid, y de doctor Darío por su invitación desde Tijuana, doctor Portos de Monterrey. Muchas gracias por estar, gracias por su tiempo, y bueno, nos seguimos viendo en los siguientes módulos de cadera de este congreso. Muchas gracias. Un placer. Gracias, Félix. Gracias, Darío. Chao. A todos, Muchas saludos. gracias. Que esté muy bien.